prometido es deuda. Hoy contamos con dos candidatas mujeres a la Asamblea Nacional que, de ganar en las próximas elecciones, ambas representarían a las parroquias rurales. Amigas y amigos, yo soy Belkis Sánchez. Bienvenidos todos a Tesis y Antítesis. Andrea Hidalgo, ingeniera comercial, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito de las Parroquias Rurales, por la lista 6 Partido Social Cristiano. Soledad Buendía, ingeniera en gestión empresarial, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito de las Parroquias Rurales, por el Movimiento País, lista 35. El voto femenino fue el inicio de una serie de reconocimientos de los derechos políticos de las mujeres. Fue Matilde Hidalgo de Procel quien exigió su derecho al voto un 2 de mayo de 1924 tras las conquistas de la Revolución Liberal. La representación de las mujeres en la Asamblea desde el regreso a la democracia ha tenido dos momentos, uno antes de la ley de cuotas y otro después de esta. El año hito es 1998. Por ejemplo, en el periodo de 1979 a 1984 no había ninguna mujer legisladora. Entre 1984 a 1986 había apenas 3. Pero para el periodo de 1998 a 2003, el número asciende a 15. Una vez clarificado cómo deben aplicarse la paridad y la alternabilidad hombre-mujer en las listas de candidatos, para el periodo de 2009-2013, el número de parlamentarias mujeres asciende a 37. Y al inicio de esta legislatura, que está por terminar, fueron 59. Es decir, las mujeres alcanzaron el 43.7% de las curules. Fue en este periodo en el que también se nombraron a 3 mujeres como las responsables de dirigir la función legislativa: Gabriela Rivadeneira, Rosana Alvarado y Marcela Guiñaga. Y de inmediato damos la más cordial bienvenida a Soledad Buendía y a Andrea Hidalgo a este espacio de debate político. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar de inmediato y quiero adelantarles que en este bloque cada una tendrá 2 minutos para poder intervenir con las inquietudes que se planteen a lo largo del programa. Vamos a iniciar de inmediato con Andrea, conocer de entrada cuál es la propuesta central de campaña. Belki, Sole, un gusto compartir con ustedes acá esta entrevista. La principal propuesta de campaña que tengo yo como Andrea Hidalgo dentro de las parroquias rurales es el poder hacer una reforma a la ley del COTAF, al Código Civil, coordinando con los gobiernos locales para poder individualizar las escrituras. Actualmente tenemos la figura de derechos y acciones, que realmente es un problema dentro de la zona rural a la cual estoy representando, que se produce cuando hay la sucesión de los derechos en este caso, y cada una de las personas, al no poder acceder a su escritura individual, se limita en el acceso a créditos, en el acceso a los permisos para lo que es la construcción, por ejemplo, cuando son los permisos municipales. En eso tengo una propuesta muy firme, una propuesta que solucionará los problemas de la gente de la ruralidad. Además, también tenemos, en cuanto a lo que es los jóvenes, yo soy una mujer joven y definitivamente necesitamos tener acceso a estudiar lo que queramos, en donde queramos. Muchas veces tenemos el limitante de que cuando rinden las pruebas, que antes era la prueba ENES y ahora es quiero ser bachiller, existe este cumplimiento del puntaje que nos dice qué debemos estudiar, y sí es importante que los jóvenes podamos escoger nuestra carrera. Además, va ligado al tema de que se debe procurar que cada una de nuestras propuestas en el tema de educación 30 segundos. Pueda tener acceso a la educación técnica, sobre todo en la ruralidad. Andrea, muchísimas gracias y ya vamos a profundizar respecto de estas propuestas. Soledad. Gracias, Belkis, por la invitación. Qué gusto estar en esta mesa de trabajo con Andrea. Propuestas que muchas veces compartiremos porque hemos trabajado en la ruralidad, porque conocemos las 33 parroquias. Emprendimiento, generación de empleo, es parte de nuestras propuestas. Ley de artesanos, que va a dinamizar el taller de los artesanos de mis parroquias rurales y del país entero, porque recordemos que legislamos para todo el país. Ley de turismo. En esta medida, justamente, Soledad, usted postula para la reelección y ahí yo quería consultarle precisamente cuáles habían sido aquellos temas que quedaron pendientes que la motivan nuevamente a formar parte de la legislatura. Claro que sí. En este tema, justamente, la ley de turismo, una ley que debe impulsar y debe proteger las parroquias rurales. Quito no es
solo ese bello centro histórico, es sobre todo 33 joyas, como la llamamos los parroquianos, que tienen historia, que tienes tradiciones, que tienes todo un cúmulo que puede ofrecer al turista nacional y extranjero, pero necesitamos impulsar, promocionar y darles recursos y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, para que sean ellos quienes puedan pues, generar esas oportunidades en las parroquias rurales. Y también titulación de tierras, resolver el viacrucis que tienen todos los ciudadanos. Casi el 80% de las parroquias rurales están en derechos de acciones, no tienen su titulación. Eso es fundamental, resolverlo, y lo haremos desde la legislación. Ya tenemos el ejemplo que hicimos en Atucucho, lo haremos para aquellos barrios que no están legalizados, para que puedan tener obra, porque esa es una dificultad. Es una dificultad, no tienen legalización, no tienen obra, y vamos a fortalecer los gobiernos autónomos parroquiales con más recursos. Correcto, y yo les propongo un poco más adelante poder hacer un análisis respecto a estas propuestas que ustedes han planteado aquí sobre esta mesa de debate. Ahora quisiera avanzar con un tema puntual, toda vez que hemos revisado un reportaje que recoge justamente aquello que ha significado la representación femenina en la Asamblea Nacional. En su caso, Andrea, usted es una mujer profesional, ¿se ha sentido representada por la Asamblea con autoridades mujeres como lo hemos tenido a lo largo de este periodo? Bueno, yo creo que es importante que estos espacios que las mujeres vamos a ocupar se fortalezcan, que además las mujeres tengamos independencia en cuanto a la toma de nuestras decisiones, que no, lamentablemente yo creo que debemos nosotros hacernos responsables de la representación que tenemos del pueblo que está atrás nuestro, más allá en este caso, del partido al que pertenecemos. Obviamente tenemos que estar trabajando en conjunto para que las leyes que propongamos pues salgan en beneficio de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, pero dentro de la Asamblea sí creo que ha habido un limitante en ese sentido, y que las mujeres debemos trabajar por esa independencia en cuanto a que nuestros derechos, además cuando nosotros proponemos algo o no estamos de acuerdo con algo, también estamos en el derecho a que se respete eso, que no solamente como bloque se nos diga alce o no alce la mano, sino que podamos de alguna manera fortalecer nuestro pensamiento como mujeres, nuestro liderazgo como mujeres y nuestra representación a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que confían en que nosotros vamos a hacer un trabajo de representación y no de seguir una voz que nos dice qué hacer. Correcto, pero más allá de estas apreciaciones, Andrea, ¿qué se puede rescatar como positivo, si se quiere? Porque un poco se ha hecho mucho énfasis en que el liderazgo femenino en esta Asamblea Nacional en cierta medida también ha permitido plasmar este enfoque de género en el tratamiento de las normativas. ¿Qué dice usted? Yo considero que actualmente, en estos últimos años en general, hemos tenido muchísima más participación. Las mujeres hemos participado de una manera mucho más activa dentro de la sociedad, dentro de la política, dentro del sector privado y público, pero creo que no se acaba ahí. Creo que hay mucho por hacer todavía, hay muchos espacios que conquistar, hay mucha lucha que dar. Cada una de nosotras, de las mujeres, debemos seguir empoderándonos de esos espacios, y lo único que nos va a permitir que tengamos la posibilidad de seguir en esto es, por ejemplo, teniendo una presidenta mujer. Correcto, Andrea, muchísimas gracias. Soledad, como en ningún otro país de Latinoamérica, 3 mujeres han liderado la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Cuál es su evaluación en este caso? Es un cambio fundamental, es un cambio no solamente de forma, sino sustancialmente de forma. Y es importante que las mujeres podamos evaluar en forma integral y con información. Seguramente el criterio que tiene Andrea, yo lo respeto, aunque no lo comparto, y es porque no conoce. Y el desconocimiento muchas veces nos hace repetir cosas que a veces escuchamos en algunos medios de comunicación. Nosotros en la Asamblea no alzamos la mano y seguimos órdenes. Nosotros debatimos horas. Y yo te invitaría un día a que seas parte de esos debates, horas de debates, de discusiones que nos permiten avanzar en determinados temas donde hay disensos y hay consensos. Los consensos se avanzan, se incorporan, los disensos pues se procesan en esa discusión profunda. Aquí no alzamos la mano, no somos unos alzamanos, como nos quieren tildar para ofendernos. No es una ofensa cuando uno defiende aquello por lo que les votaron. A mí me votaron para que alce la mano y vote por educación, por salud, para que defienda mis principios y actúe con honestidad. No, y para mí, lejos de eso, eso es un tema que debemos reivindicar. Pero no siempre todos los temas propuestos con este enfoque de género, que salieron justamente, por ejemplo, de las asambleístas mujeres de Alianza País,
tuvieron su acogida en su momento. El 90% de los temas de género que propusimos a la Asamblea Nacional fueron acogidos. Correcto. Planteamos el tema de la justicia especializada, que no haya en las comisarías de la mujer, sino que tengamos juzgados especializados. Están aprobados. Incorporamos en el Código Integral Penal varios temas. Uno que quiero destacar especialmente, el tema del femicidio, que lo venimos luchando las mujeres desde hace décadas. Y no es una lucha de Soledad Buendía. Tenemos incorporados temas en varias leyes transversales, en el tema de la ley de comunicación, pero es el único tema. Correcto. Es el único tema que entró en debate y que hay muchas mujeres que están de acuerdo y otras que están en contra. Por lo tanto, creo que hay que abrir un debate en el cual tendremos que tener diferentes posiciones. Pero los derechos de las mujeres han avanzado en esta legislación, en nuestra Constitución y en las normativas. Las mujeres ecuatorianas sí estamos representados en la Asamblea, y no lo digo yo creo que Andrea me lo ha dicho en otros espacios, sí, se sienten representadas en función de poder tener una participación. Y quizás ahí hay sesgos de información que no es real, que no es precisa, y es importante que podamos con objetividad poder analizar todo. Y sobre lo cual todavía hay mucho que trabajar. Soledad, gracias. Andrea, gracias. Amigos, nos vamos a una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, porque al volver estaremos con las inquietudes que vienen directamente de los ciudadanos a nuestras candidatas, en este caso, que nos acompañan hoy en el programa. No se vayan. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa, Canal 42 en Quito, y por la web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Amigas y amigos, volvemos con más de Tesis y Antítesis. Hoy en este debate político nos acompañan Andrea Hidalgo, candidata por el Partido Social Cristiano, candidata asambleísta, y también Soledad Buendía, candidata asambleísta por Alianza País. Vamos de inmediato a revisar, como lo habíamos planteado en el bloque anterior, aquellas inquietudes de la ciudadanía que plantean hoy a nuestras panelistas. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta a la candidata Andrea Hidalgo por el Partido Social Cristiano? Sí, me gustaría preguntarle, si usted propone asignarle más presupuesto a las juntas parroquiales, ¿a quién le va a quitar? Muchas gracias por la pregunta. En respuesta, realmente no es quitar a nadie, sino hacer una reasignación presupuestaria de lo que actualmente se le asigna a los gobiernos, por ejemplo, a los gobiernos municipales. Yo digo, por experiencia, tuve la oportunidad de trabajar en la zona del Valle de Tumbaco, donde se me asignaba un presupuesto para ejecutar obra local dentro de las 8 parroquias. Y lamentablemente, cuando existen recortes presupuestarios, nos retiran a las diferentes administraciones zonales, se llevan a otros sectores el presupuesto, y definitivamente las parroquias rurales terminan siendo desatendidas en la ejecución de obra. Yo considero muy importante respetar, en este caso, la autonomía de los gobiernos parroquiales para que exista una reasignación presupuestaria, y de esta manera se ejecutará la obra localmente. Las parroquias rurales podrán tener ese desarrollo adecuado conforme al crecimiento que estamos teniendo en cada una de las parroquias. Además, que el momento que las parroquias ejecuten su propia obra, realmente habrá un ahorro en la ejecución de la obra. Se propiciará que las parroquias se puedan reactivar económicamente, porque se dará empleo localmente para que puedan ejecutar adoquinados, asfaltados, obras de infraestructura. Es decir, el hecho de que el dinero vaya directamente a las juntas parroquiales para que puedan ejecutar obra local beneficia en gran medida no solamente a las parroquias, sino a su gente, que es lo principal. Debemos velar porque la gente tenga un mejor futuro, tenga un mejor desarrollo, y además económicamente se reactive en cada una de las parroquias. Correcto, Andrea, muchísimas gracias. Vamos a revisar ahora la pregunta que se plantea para Soledad Buendía. ¿Cuál es tu pregunta para la asambleísta Soledad Buendía? La pregunta es, ¿por qué votó en contra de la propuesta para flexibilizar el transporte rural? Esa propuesta está en debate todavía en la Comisión de Desarrollo Económico, donde yo presido. No hemos sacado el informe final todavía, por lo tanto no ha habido votación para la propuesta del tema del transporte rural. Yo creo que ahí... Es una reforma que se está trabajando. Está trabajándose una reforma, sí, todavía no ha sido votada. Lo que estamos planteando justamente es tener una visión integral. Tenemos que solucionar el tema del transporte rural porque hay una necesidad. Yo que vivo en las parroquias rurales les puedo decir exactamente las dificultades que existen, pero ahí tenemos
tenemos la competencia del gobierno municipal. Es la alcaldía de Quito quien tiene que también asumir esas competencias y dar esas soluciones adecuadas. Y nosotros como legisladores tenemos que impulsar a través de la norma. Pero entiendo que hubo una propuesta puntual planteada por la asambleísta Mari Verduga en este sentido y la misma a lo interno de la comisión, en el informe para el primer debate, se recomendaba el archivo. La propuesta de la asambleísta Mari Verduga no se refería al tema del transporte rural y transporte comunitario. Correcto. Es una propuesta que la hizo la asambleísta Lourdes Tibán y que reposa en la comisión y que estamos debatiendo al interior para generar una respuesta, una solución. Eso es lo que importante. ¿Cuál podría ser esta solución? Bueno, aquí tenemos que darle el rol al municipio, porque hay que solucionar. No podemos llevar en las camionetas, como se señala y nos reclaman, pues, los ciudadanos atrás como papas, es lo que ellos dicen. Y es lógico, lo que tenemos que hacer es resolver, pero no solamente resolver un transporte que pueda llegar hasta Chuspiaco, en Tumbaco, por ejemplo, pero hay que resolver la vía, porque esa vía está destrozada, parece un cráter, estamos compitiendo con la luna. Y en nuestras parroquias lo que dicen es que no hay alcalde, y en la realidad se visibiliza que no hay obra de la alcaldía, y por lo tanto no puede haber el transporte porque no hay la vía. Hay que resolver las dos cosas, y desde la norma vamos a impulsarlo. Correcto. Gracias, Soledad. Andrea, en el bloque anterior yo daba cuenta que íbamos a tener un momento un poco para reflexionar respecto de las propuestas que plantearon al inicio de este programa. Soledad Buendía planteaba un poco retomar y dar fuerza al tratamiento de aquellas propuestas que han quedado pendientes, como es la ley de desarrollo artesanal, la ley de turismo, así como también en lo que tiene que ver con el tema de titulación de tierras. ¿Qué dice usted? No, definitivamente estoy de acuerdo, es parte de mis propuestas a título personal como Andrea Hidalgo. Después de, bueno, yo viví, me eduqué en las parroquias rurales, las serví y entiendo esa problemática, esa preocupación por cada uno de los ciudadanos. Actualmente conozco muchísimos barrios, muchísimos sectores de las parroquias rurales que tienen esta real preocupación por individualizar sus escrituras. Si nos ponemos a pensar que queremos reactivar económicamente a nuestro país, a nuestra zona rural, es importante que las parroquias rurales tengan acceso, por ejemplo, a créditos productivos. En nuestra zona rural tenemos la mayor cantidad, la mayor extensión territorial en cuanto a lo que es tierra productiva, en cuanto a lo que es agricultura. Y necesitamos de esta manera que los ciudadanos tengan acceso a estos créditos, ¿cómo? Individualizando sus escrituras, porque si no, es difícil que las instituciones, las entidades bancarias les den un crédito. Algo que pasa también, por ejemplo, en la zona rural tenemos las comunas. Las comunas podían ser sujetas a crédito de una manera realmente de manera sensacional en cuanto a lo que es, por ejemplo, créditos de desarrollo de la CAF. Pero actualmente en lo que es el catastro municipal, por ejemplo, no están georreferenciadas. No se tiene una delimitación territorial, si bien es cierto, son reconocidas en el tema, en este caso jurídicamente, pero su territorio, el cual les va a servir para que puedan tengan una asignación de créditos con multilaterales para propuestas de desarrollo comunitario, no lo pueden hacer. Es decir, si es que nosotros comenzamos a trabajar en tener políticas de desarrollo para la zona, en este caso las zonas rurales, vamos a poder reactivar nuestra economía, vamos a poder generar un empleo real. Yo escucho muchísimos candidatos que proponen empleo y empleo y empleo, pero no tienen ni idea de cómo hacerlo. Y en las parroquias rurales tenemos grandes fuentes que pueden generar empleo. ¿Y cómo? Con la individualización de los títulos de dominio. Correcto. Gracias, Andrea. Soledad, evidentemente hay alguna coincidencia ahí en cuanto a las propuestas que han planteado. Me gustaría de pronto tener alguna réplica sobre lo dicho, pero adicionalmente en el primer bloque Andrea manifestaba que parte de su propuesta de campaña tiene que ver con lograr este acceso libre a la educación superior, en este caso por parte de los jóvenes, que ha sido una crítica permanente que se ha hecho respecto de cómo se ha manejado el tema en este gobierno. Replicar un poquito lo que decía Andrea, coincidir en muchos de los temas, y yo le planteo que cuando lleguemos a la asamblea trabajemos juntas, porque creo que es importante que aquellas que hemos vivido, que conocemos y que hemos recorrido y trabajado la ruralidad, podamos servir de manera adecuada. Es importante señalar que hemos avanzado ya un paso en la ley de tierras para el tema de las comunas. Nuestras comunas, a través de un uso y usufructo entregado por el presidente o presidenta del Cabildo, pueden ya tener crédito.
y pueden también generar esos recursos para la dinamización económica de nuestras comunas. Esto es un tema importante que ya está en la ley de tierras, quizás hay que informar, hay que socializarlo más y poder lograr que podamos tener estos temas. Para el tema de multilaterales es verdad, todavía dependemos del municipio. Como no tenemos alcalde, entonces es todavía muy complejo, pero ahí tenemos que trabajar conjuntamente. Para contestar el tema de la educación en las parroquias rurales requiere de una mirada especial. Aquí no tenemos sino la unidad de Milenio en Pomasqui. Vamos a construir la unidad en Tumbaco, vamos a construir en San Antonio y Conocoto. Para nosotros es fundamental apostarle a la educación. En el tema de la educación superior, creemos que mientras buscábamos con un examen elevar el nivel académico, no logramos el objetivo. Hicimos que muchos jóvenes quizás no entren a la universidad. Eso es importante evaluarlo de manera técnica, de manera adecuada, sin apasionamientos. Aquí no se está restringiendo y se le está imponiendo a un joven a ir a tal o cual carrera. Eso también es un tema no específico, pero vamos a generar, y mi planteamiento es hacer un año de preuniversitario, donde todos los jóvenes puedan ingresar, y carreras técnicas y tecnológicas. En mis parroquias rurales, en nuestras parroquias rurales, no hay ningún instituto tecnológico público, hay privado en el Valle de los Chillos y hay privado en Calderón, pero en el Valle de Tumbaco, ni públicos ni privados, para darles oportunidades a los jóvenes a entrar directamente al mercado laboral. Gracias, Soledad. Vamos a conceder un minuto adicional a cada una para continuar con las réplicas. Andrea. Bueno, yo sí invitaría un poco en el tema de la educación. En las parroquias rurales debemos enfocarnos muchísimo en tener una política de volver a las escuelas comunitarias. El tema de las escuelas comunitarias es muy importante porque dentro de las parroquias rurales conocemos obviamente las cabeceras parroquiales, pero hay comunidades, hay comunas que están muy distantes. Después de la oportunidad que tuve de recorrer durante 2 años sin cansarme las diferentes comunidades, pude conocer una real necesidad porque la educación y la salud además esté de manera cercana. Tenemos en la zona rural muchos adultos mayores, muchísimos, y sí, es verdad, debemos preocuparnos por tener políticas enfocadas a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos, pero también para los adultos mayores. El día de ayer estuve visitando la parroquia de Pifo y un grupo de adultos mayores nos decía, todo el mundo se preocupa por varios grupos, pero por nosotros también podemos producir, nosotros también necesitamos producir, tener ingresos, generar emprendimientos a nuestra edad. Entonces yo considero que además de la educación, en este caso de las escuelas del milenio, como lo llaman ustedes, sí es importante que tengamos escuelas comunitarias, tengamos dispensarios de salud comunitarios que estén cercanos a la gente, porque en realidad es muy preocupante que ellos no puedan acceder a estos servicios. Correcto, Andrea, muchas gracias. Soledad, varios puntos claves. Parroquias rurales con esta necesidad de contar con salud y educación más cercana y también la atención a los adultos mayores. Claro que sí, para nosotros es importante y hemos planteado una ley. Desgraciadamente, hay que entender que el rol que tendremos, Andrea y yo, en la Asamblea es de hacer normativas y leyes, no políticas públicas. Las políticas públicas para eso tienen que candidatizarse a la presidencia de la República. Pero ahí sí le aconsejo que trabaje, porque su candidata no trabaja. Yo soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ella era miembro de la comisión. Y ni una sola vez en 3 años y medio, y se lo puedo decir así en su cara, vino a aportar una sola idea. Llegó, estas manos me alcanzan para contar los días que vino, en 3 años y medio, firmó y se fue. Entonces, cuando uno se compromete, tiene que comprometerse con trabajo. Gente que realmente trabaje y que no sea solamente para el micrófono y el show. Creo que hay que trabajar con honestidad, como sé que tú lo hiciste. 30 segundos. Desde el espacio en Tumbaco, y creo que eso es lo que necesitamos. La Asamblea necesita gente honesta, gente que trabaje, gente que conozca la ruralidad, gente que conozca el territorio y que regrese al territorio, que no se quede ya en el escritorio, que siga en el territorio trabajando. Nosotros estamos de acuerdo, hay que evaluar el tema de la educación y la salud en nuestras parroquias rurales, en la ruralidad de todo el Ecuador, porque recuerda que legislamos para todo el país, debe ser evaluado, no para regresar al pasado, a esas escuelas unidocentes que no presentaban ninguna posibilidad de futuro, sino para avanzar con escuelas del milenio, quizás con diferentes visiones que fortalezcan la educación. Muchísimas gracias, Soledad. Andrea, amigos, vamos a una nueva pausa, no se vayan porque al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis, donde las candidatas tendrán una oportunidad de entregar un mensaje final al electorado. Ya volvemos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter, @Tesis y Antítesis.
Amigas y amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. Hoy compartimos esta mesa de discusión con Andrea Hidalgo, candidata asambleísta por el Partido Social Cristiano, y Soledad Buendía, candidata asambleísta, va por la reelección por Alianza País. Andrea, vamos a tener en este primer momento, 2 minutos cada una para continuar con aquellos planteamientos que son parte de la época electoral, la campaña electoral. Ya en una primera instancia había planteado varios elementos. ¿Qué otros temas todavía deben reforzarse o se deben impulsar de llegar a la legislatura? Bueno, yo considero, con respecto a ese tema de la ley de plusvalía, por ejemplo, sí es importante regresar a ver, nosotros como representantes, como yo como representante de la ruralidad, me enfoco en cuál es el patrimonio de la gente allá en la ruralidad, y es la tierra. La tierra es muy importante para la gente, su patrimonio, lo trabajan como fuente de sustento diario y además es la herencia que lo tienen para sus hijos. Además les proporciona en este caso la posibilidad de ir vendiendo, a veces son grandes extensiones de territorio que tienen, de terreno que tienen las personas dentro de la ruralidad, y esta ley es una gran preocupación dentro de la comunidad. Yo considero que esta ley, y lo vamos a hacer y lo voy a hacer cuando llegue a la Asamblea, se propondrá que se derogue. Es importante que se respete el patrimonio de cada uno de nosotros como ecuatorianos y más aún de la gente que tiene como patrimonio sus tierras. Yo, al ser representante de la ruralidad y a nivel de toda la ruralidad de todo el país, considero que es importantísimo se respete en ese sentido y se dé la tranquilidad a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas porque sus patrimonios sea para ellos, para su familia, para sus hijos. Pero en su momento se dijo que no era una norma que afectaba a la mayoría en este caso. Bueno, es algo que yo creo, ahí es un criterio bastante sesgado. Yo, después de haber vivido, como digo, y haber servido a las parroquias rurales, haber conversado con muchísimos de ellos, es algo que afecta a la gente que como patrimonio tiene la tierra. Más que se dedique en ese sentido a comercializar cada uno de las tierras en temas inmobiliarios, es para la gente el patrimonio. Correcto, Andrea. Soledad, seguramente usted querrá replicar al respecto. Quisiera que me comente, Andrea, en qué artículo de la ley contra la especulación, porque la ley de plusvalía no existe, no ha sido aprobada en esta Asamblea Nacional, se está afectando el patrimonio, porque yo que he leído la ley, la conozco, no encuentro el artículo donde tú señalas ello. Así que quizás, tal vez también estás mal informada, querida Andrea, pero yo te voy a pasar la ley para que la puedas estudiar y en función de ello, de conocer, de estudiar, podamos plantear reformatorias, cambios, inclusive la derogatoria de una normativa, pero en base realmente al texto planteado, porque muchas veces se habla de titulares y no se conoce, y esto es fundamental. Yo creo que es un respeto a los ciudadanos. Vamos a plantear un cambio en la norma, perfecto, de acuerdo, bienvenido el cambio, pero leamos la ley. Conozcamos el articulado y en base a eso, pues sí, sentámonos a debatir. Creo que eso es fundamental. Para mí es importante también señalar que aquí lo que tenemos que solucionar primero es que tengan la escritura, como tú mismo lo señalaste. El 80% de los ciudadanos de nuestras parroquias rurales no tienen la escritura. Ese es el primer paso. Y claro que sí, siempre hay que tener una mirada no cerrada, hay que verificar, hay temas que cambiar, habrá que hacerlo. Las leyes no están escritas en piedra, están hechas para resolver tus problemas. Por lo tanto, si hay que cambiarlas, hay que hacerlo. Soledad, aprovechar estos segundos que nos quedan, ¿le satisfizo la manera en cómo se incluyó lo previsto en la Ley Orgánica de Bienestar Animal, finalmente en el Código Orgánico del Ambiente? ¿Cree que se cumplió el objetivo y en cierta medida se va a insistir en algunos aspectos? Creo que hay mucho por construir todavía. 30 segundos. Creo que está inacabado. Creo que hay que fortalecer y clarificar, sobre todo para las parroquias rurales, que se respetan las tradiciones. El tema del rodeo montubio, creo que es importantísimo que esto se clarifique para que no haya duda alguna. Aquí estamos en parroquias que son rurales, por lo tanto, nosotros queremos impulsar la ley de turismo, ley que genere empleo, ley que dinamice la economía y que justamente pueda potenciar nuestras tradiciones, nuestra comida, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural también. Creo que esto es fundamental. Ley de artesanos que está vinculada necesariamente, que va a permitir que los pequeños talleres, que los pequeños dejen de pagar los impuestos al municipio, correcto, dejen de pagar impuestos cuando importan maquinaria o cuando importan aquellas materias primas, para dinamizar, y créditos hasta $20,000 sin garantías. Eso va a permitir realmente generar oportunidades, empleo en las parroquias rurales. Correcto, Soledad, muchísimas gracias. Quiero comentarles que estamos ya en el tramo final de este programa, para lo cual cada una tendrá 3 minutos para sus últimas reflexiones y este mensaje que quieren dejar al electorado. En este caso, Andrea, sus 3 minutos.
Bueno, decirles a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que me pueden ver el día de hoy, decirles que necesitamos un cambio, no cualquier cambio, un cambio positivo. Yo represento la renovación política, represento a las parroquias rurales de todo el país, en base a la experiencia que tuve, en base a todo el recorrido que pude haber hecho durante 2 años de servicio a las parroquias rurales. El haber vivido, el haber estudiado en ellas me permite hoy tener una visión de presentar políticas, presentar en este caso leyes, propuestas de ley, para que podamos tener un mejor desarrollo dentro de nuestra ruralidad. Represento a las mujeres, represento a los jóvenes, represento a las madres, a cada uno de ustedes. Yo estoy en la lista de Cintia Viteri, de Mauricio Pozo, en la lista 6. Necesitamos de su apoyo. Necesitamos del voto de cada uno de ustedes, de ese voto de confianza por generar este cambio positivo, porque generemos mayores oportunidades de igualdad, mayores oportunidades de empleo en nuestro país y sobre todo generar nuevamente la unión de cada uno de nosotros, cada uno de los sectores, cada uno de los gremios, que es lo que más veo hoy por hoy que nos hace falta. País, necesitamos estar unidos. Andrea, se hace énfasis en este cambio positivo que se plantea como organización política, no obstante también queda esa sensación en la ciudadanía, no hablo en términos generales, pero queda esta sensación de que mucho se ha criticado lo que ha trabajado, lo que se ha hecho desde el actual gobierno. ¿Un poco esto no entra en contradicción, si se quiere? Es decir, se plantea un cambio positivo, pero a través mucho de la crítica, más allá también de lo que puede hacer el reconocimiento de aquellas cosas que pudieran resultar positivas. Bueno, yo considero que la actitud de cada uno de nosotros, quienes queremos estar representando a nuestro país, debe ir en función de una actitud propositiva, de una actitud en la que podamos construir, en la que podamos reformar, en la que podamos corregir lo que tal vez no se hizo de la mejor manera. No es bueno desconocer las cosas positivas que han hecho, en este caso, gobiernos anteriores o el gobierno actual. Es bueno construir a partir de eso y reconstruir. Yo creo que es importantísimo que tampoco digamos que todo es malo o todo fue malo. En el tema legislativo, por ejemplo, existen muchísimas leyes que no necesariamente tienen que ser derogadas, que no necesariamente tenemos que crear nuevas leyes, tenemos que proponer nuevas leyes, sino que en realidad debemos conocer qué es lo que tenemos como ciudadanos a favor nuestro. Las leyes no son para castigar, las leyes son para generar mejores condiciones de vida, las leyes son para generar mejores oportunidades para los grupos vulnerables de cada uno de los sectores de nuestro país. En ese sentido, es mi invitación para cada uno de los que me está viendo, cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, que me den la oportunidad como mujer, como joven, como profesional, como madre de familia, como esposa. De igual forma, en la lista que yo estoy, Cintia Viteri, Mauricio Pozo, representan ese cambio positivo. Correcto, Andrea. Muchísimas gracias. Soledad, sus 3 minutos. ¿Por qué volver a votar por Soledad Buendía? Porque creemos que la Asamblea tiene que estar llena de propuestas, de ideas. Nosotros hemos legislado para los ciudadanos, hemos abierto el despacho. Yo todos los días lunes, ustedes lo conocen, abrimos el despacho y recibimos a los ciudadanos, que son lo más importante. Y creo que esto debe ser una tónica para todos los legisladores. Cuando llegan a sus espacios se olvidan del ciudadano. Creo que esto tiene que cambiar. Los ciudadanos deben ser recibidos como prioridad por los legisladores. Vamos a proponer un día de audiencia para todos. Los lunes yo recibo y doy asesoría jurídica gratuita. Te acompaño en temas legislativos, justamente porque muchas veces los ciudadanos no conocen las leyes y no saben cómo beneficiarse de ellas. Y quizás también hay propuestas de cambio, de reforma que se deben incorporar. Es importante que valoremos todo lo avanzado. Todos queremos el cambio, pero el cambio verdadero es el cambio que permite valorar lo que hemos hecho y proponer avanzar hacia un futuro que solo puede tenerlo quienes ya hemos cambiado, quienes ya sabemos y hemos hecho mucho por este país y queremos seguirlo haciendo. Es para nosotros fundamental continuar con nuestro compañero Lenin Moreno, con toda la lista 35, concluir este mensaje para ustedes diciéndoles que las puertas de la legisladora Soledad Buendía están abiertas y seguiremos trabajando por ti. Justamente, y solamente para cerrar, Soledad, lo que se ha criticado es eso, es que Alianza País lo que propone es un continuismo para aquellos detractores, continuismo de aquello que no se ha hecho bien o que pudo haberse hecho mejor. Justamente nosotros planteamos cambiar aquello que no se ha hecho bien. En el tema de educación vamos a
cambiar para que todos los jóvenes puedan entrar. En el tema de salud hay que mejorar la calidad y la calidez de atención, porque ya tenemos hospitales que no se habían construido en 30 años. Creo que ahí es fundamental aquello, pero sobre todo, gente honesta, gente que trabaje y que cuando lleguen a la asamblea se ponga la bandera del corazón, que sea el del Ecuador, y no de las banderas políticas, gente ética, que actúe de manera ética y que venga a trabajar en la Asamblea Nacional. Andrea, ¿tú tenías algo que decir? Sí. Bueno, yo con respecto a lo que dice Soledad del tema de cambiar lo que no se pudo haber aprobado, ajustándose a la realidad de los ciudadanos, creo que por eso mismo es importante renovar. Creo que por eso mismo es importantísimo que exista un cambio, ese cambio positivo con las personas que vamos a poder escuchar mucho más a la gente, que podamos plantear leyes que no necesiten todo el tiempo estar sujetas a una reforma, sujetas a analizar nuevamente cada uno de los planteamientos que tienen las diferentes leyes, porque la participación ciudadana es importante. La participación ciudadana permite construir leyes que nos den la posibilidad de vivir de una mejor manera, ajustándonos a las realidades, ajustándonos a las particularidades de nuestro territorio al cual estamos representando. Totalmente de acuerdo con Andrea, pero se equivocó de partido. El Partido Social Cristiano no representa lo que ella está diciendo, representa la tortura, la desaparición, los paquetazos. Recordemos el famoso plan de reconstrucción de León Febres Cordero. Entonces, Andrea se equivocó de partido, así que le invitamos a que se sume a nosotros. Yo lo que les puedo decir a todos quienes me ven, y muchas veces igual en el Facebook mencionan todas estas cosas, yo cuando estaba él en gobierno, yo estaba realmente en pañales. Y yo lo que puedo responder es por mis actos, por mis propuestas, por mi trabajo, por todas esas personas que han podido ver en mí una mujer trabajadora, una mujer luchadora, una mujer que representa al pueblo, que representa a sus parroquias, y es por eso que hoy estoy al frente y estaré dispuesta a seguir trabajando y que vamos a estar, cuando lleguemos, vamos a estar puesta la camiseta de Ecuador. Dime con quién andas y te diré quién eres, así que creo que está en un mal espacio para trabajar de manera honesta como lo hiciste en el espacio de la Zonal en Tumba. Yo le agradezco igual a Soledad por reconocer en ese sentido el trabajo que yo hice. Yo en el territorio creo que conjugamos todo lo que teníamos para generar bienestar, para generar bienestar a los ciudadanos. Eso es importante también el reconocimiento. Pero se equivocó de partido. Bueno, con estas impresiones me quedo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soledad Buendía, candidata asambleísta por Alianza País, y también Andrea Hidalgo, candidata asambleísta por el Partido Social Cristiano, que han compartido con nosotros esta mesa de debate. Estamos a puertas ya de las elecciones, amigos. Ustedes han escuchado, y a lo largo de estos últimos programas han podido escuchar las propuestas por parte de quienes postulan hoy a la legislatura. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde como siempre a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima entrega. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.